Comenzamos a transitar la última hora del programa del profe Morales. Recuerden que cambiamos la hora. Este domingo hemos tenido solo 5 horas de programa. A las 2 de la mañana volvemos a la 1 de la mañana y podemos dormir una horita más. Esta última hora es la hora de Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Hola Noel, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Jenny, muy buenas madrugadas, profe, y a todos los que nos escuchan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Vos sabés que cada vez que yo tengo una duda, te pregunto, y cada semana tengo muchas. Estaba viendo que Estados Unidos se comunica con Venezuela, dice no reconocer a Maduro y hablan de la liberación de los presos, hablan de combustible, o sea, no reconocen a Maduro, hablan con Guaidó, pero Guaidó no es presidente pero no es presidente. ¿Con quiénes hablaron? Hablaron con quien ejerce el gobierno, porque eso es una cosa que siempre hemos dejado clara. Guaidó jamás iba a tener la presidencia efectiva. Guaidó es la nada y por supuesto nunca iba a tener la presidencia efectiva. El hecho de que los Estados Unidos, tradicional a una política que dice hacemos una cosa y decimos otra, hizo lo propio, pues. Hablaron con el que maneja el negocio de Venezuela, pues a quien ejerce el poder, que es el chavismo. El Guaidó es una cosa ridícula con la cual hicieron posible en este país llevar un modelo a precisamente los Estados Unidos, pero los Estados Unidos de la administración Trump, para que no se hiciera nada, para poder acabar con la tiranía. Desde el principio explicamos que el Guaidó jamás iba a tener posibilidades de ejercer presidencia efectiva, que era evidente que esto era una payasada, que la caricatura esta era una cosa realmente ridícula. Y explicamos que la función que venía a cumplir era la reinstitucionalización de la tiranía, que eso lo vimos muy claro durante el ejercicio del primer año de gobierno de Guaidó, y que continuaría después con la aceptación internacional de su forma de gobernar, de la forma de gobernar del chavismo, pues. Todo eso estaba cuadrando, funcionando a la perfección, cada vez era más aceptado, ya por la Unión Europea era una realidad. Cada vez estaba más claro el hecho de la aceptación internacional de la manera de gobernar del chavismo. Estaba claro que íbamos a volver a la mesa de diálogo de México, como habíamos dicho desde el inicio, que esto era una cosa para largo tiempo. Estaba toda la estructura de la dirigencia de oposición abogando para que se le fuesen levantadas sanciones al gobierno chavista, pero llegó Putin. Llegó Putin y simplemente lo que hizo fue acelerar los relojes que ya estaban caminando en ese sentido. Por eso quizá Maduro no le va a rescindir el contrato a la oposición ni al Guaidó, porque todavía es necesario darle continuidad al teatro en México. Pero lo que vimos el sábado con la visita de esta comisión de la administración Biden es la ratificación de la realidad que se explicó desde el principio. El interinato fue una gran burla, gigantesca, una ridiculez, una canallada impresionante para con el país. Y aparte de una oportunidad increíble para el robo, para el enriquecimiento y para malponer a Venezuela internacionalmente. Porque esto es una cosa que es muy importante. En eso de malponer a Venezuela internacionalmente en esta situación. 60 países no solo desconocieron, hicieron lo correcto al desconocer el régimen chavista, pero 60 países reconocieron esa estupidez, esa barbaridad, eso que le vendió la dirigencia de oposición al país. Eso que el país avaló con su voto, con su firma y con reconocimiento en la calle. Esa ridiculez que tuvo que ser aceptada hasta por el presidente Trump y elevada para ver si se conseguía algún tipo de oportunidad con eso. Pero algo que el mismo presidente Trump dijo un día en una escalera, antes bajándose o subiéndose en un avión en una ciudad, dijo, ese es el liderazgo que Venezuela escogió. Ese ridículo, todo el ridículo del interinato, es lo que nos tiene en esta situación, pues. Entonces, la realidad de lo que ha acelerado Putin con el hecho de la guerra, y viene esto a darle realidad a lo que se niega en tantos sentidos, porque también
Esto da la oportunidad del enfoque hacia lo que es el combustible fósil, lo que significa Venezuela dentro del concierto mundial de las energías, lo que ha significado Venezuela cuando se hablan de guerras de gran escala, lo que significó Venezuela en la Segunda Guerra Mundial como combustible del esfuerzo aliado. Entonces, cada una de estas realidades se vuelven a ver en este momento, en esta foto. El asunto es que es la Venezuela del chavismo la que está gobernando. Es decir, esta realidad en la que estamos hoy, donde tú puedes contemplar un titular que generé yo por la visita y por este hecho de que en la visita se negocie la entrega de unos prisioneros, unos ciudadanos con nacionalidad estadounidense que se encontraban presos aquí, que son directivos de Citgo, de una empresa venezolana establecida en los Estados Unidos, y unos pastores, que también, todo eso son parte de esta negociación. Yo lo titulé de esta manera: Venezuela liberará a prisioneros de los Estados Unidos a cambio de que se le levanten sanciones para que pueda venderle petróleo a Occidente. Es decir, el chavismo nos convirtió en Corea del Norte en tiempos de Guerra Fría. Eso es lo que hace un proceso revolucionario. Nos sacó de Occidente, nos sacó de nuestra naturaleza, nos sacó del espacio de la libertad. Todo eso se vio convalidado por una estructura que hizo posible eso. Porque cuando se tiene un proceso revolucionario como este, un proceso ideológico, donde cada uno de los nexos están claros, donde hoy más que nunca queda claro lo que es ese proceso que identifiqué en 1998 de proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, al ver esta unión clara, Rusia, China, Irán y otros procesos que se van a ir levantando, que vienen por el área del fundamentalismo islámico, todas esas realidades estaban allí. Pero el liderazgo político venezolano no solo le mintió al venezolano, le mintió al mundo de manera descarada. Y fueron tan audaces como para colocar semejante caricatura como representante de un proceso de interinato en Venezuela, cuando desde el principio era evidente que jamás tendría la presidencia efectiva. Es un poco difícil para el que no está en Venezuela entender toda esta situación. La señora vicepresidente desde Turquía dijo que esto es un acercamiento sin imposiciones. Y sí, y tiene razón, porque no puede ponerla. Estados Unidos no tiene cómo imponer, y menos la administración Biden. Sí. Eso es un punto que hay que enfocar y de manera muy clara. La única manera que tú te puedes imponer a la Venezuela del chavismo es por un hecho de fuerza, y es un hecho de fuerza, no vienes a presentarlo como una negociación. La realidad es que el mundo está en guerra y se necesita una Venezuela estable, no una Venezuela alocada. El mundo está en guerra, se necesita una Venezuela estable. Pensar que el precio del barril vaya a poder superar los $150 barril es un asunto absolutamente negado de principio. Entonces, por eso hay que buscar petróleo donde esté. Los Estados Unidos, la administración Biden, que tiene su acuerdo y su cantidad de cochinadas propias del Green Deal y todo un ataque estructurado contra la industria del combustible fósil, no va a aprobar, porque también tendrían que levantar cualquier cantidad de leyes, las oportunidades que tiene el propio Estados Unidos de generar esa respuesta en combustible fósil. Tienes que ir a buscar entonces fuera de tus fronteras. Los países con los que tienes que negociar, los países que tienen la oportunidad de generar de abrir el chorro de petróleo para poder controlar un poco el precio, son Irán, Venezuela, socios en sanciones, socios igual de mal vistos por los Estados Unidos, por la política en general occidental, y el otro es Arabia Saudita, cuyo príncipe tiene problemas personales con Biden. Entonces, por supuesto, ya ni le contesta el teléfono y lo deja en ridículo. Entonces, esos son los países que pudiesen abrir el chorro para poder mantener el nivel de precio de petróleo. Entonces, esa realidad, la única manera con la que los Estados Unidos puede decir voy a cambiar las cosas en Venezuela es sacando la tiranía. Entonces, como no la va a sacar, porque tampoco está en sus intereses políticos sacarla, no le queda más que atornillarla, darle cada vez más fuerza.
¿Cómo le da fuerza? Con eso, levantando las sanciones y manteniendo el teatro. Manteniendo el teatro, que es un asunto que le conviene tanto al gobierno como a la oposición y le conviene a esa comunidad internacional que ha querido asumir la mentira, que se ha negado a entender que esa oposición es cómplice de esta realidad. Entonces, el teatro va a continuar, va a seguirse jugando a una mesa de negociación que permita cada vez aliviar más y más sanciones, va a seguirse jugando a un espacio que prometa salidas electorales totalmente absurdas. Mientras tanto, se va generando una matriz de opinión con una oposición, la oposición formal, absolutamente destruida, porque ya ante el mundo, ante todo venezolano, es evidente el ridículo que han hecho. Y estamos a 2 años de un proceso electoral en Venezuela, donde la Comisión Europea de Asuntos Electorales le pareció una maravilla la última elección aquí, el último fraude electoral. Por lo tanto, se irá a la nueva elección del 2024 con una oposición en ese nivel, con un Maduro fortalecido, y por supuesto ganará la reelección de continuar el panorama electoral. Todo eso se le debe al guiado y a toda esa estupidez que fue el interinato, que es y será por un buen rato más, porque el teatro continuará. ¿Dónde está lo que más tiene que despertar al país y enseñarle al país algo, y ojalá que el país lo aprenda? Toda la estructura política, comunicacional, empresarial que le dijo al país que eso traería la salida, les mintió de manera descarada o son absolutamente imbéciles. Yo les digo con total seguridad, les mintieron de manera descarada. Punto. Lo hicieron a propósito. Trancaron la única vía que teníamos nosotros en ese momento para extraer la tiranía. Y ahora este proceso ayuda a la consolidación de la misma. Esa es la realidad. Maduro prometió aumentar la producción de petróleo a 2 millones de barriles diarios, no los 700.000 de ahora. Mi pregunta, ¿la infraestructura aguanta para 2 millones de barriles diarios? Yo no lo tengo en duda. Yo creo que no es igual, no es un asunto de que se pase un switch de un momento al otro, pero sí podremos llegar en un periodo de unos 6 meses. Vamos a ponerlo con este ejemplo. Hace menos de un año estábamos hablando de que Maduro había llevado la producción de Venezuela a lo que Venezuela producía en 1944, 1946. 300 y tantos mil, 400.000 barriles. Con una política solo de mafias, de empresas fantasmas, con una PDVSA absolutamente desordenada, en menos de un año se llevó casi al 1.000.000 de barriles. Es decir, que con las sanciones liberadas, con empresas internacionales como el trabajo previo que ya lleva Chevron, que tiene mucho tiempo conversando con el régimen chavista, con otra cantidad de empresas que se van a sumar, por supuesto, no veo nada imposible el poder llegar a los 2 millones de barriles en un periodo de unos 6 meses. ¿Qué explica eso? ¿Y qué es la realidad? Y es otro aporte para que el mundo entienda la realidad. La idea de la guerra va para rato. La guerra, más allá de las bombas, va para rato. Sacar a Rusia de la economía, sacar lo que coloca a diario Rusia en el mercado petrolero, va a generar una serie de distorsiones en el mercado impresionantes. Lo que genera Rusia para el desarrollo del mercado alimenticio va a generar un problema aún mayor a nivel global. Entonces, todo el esquema de lo que es la guerra y todas las facetas de la guerra va a ser muchísimo más complicado, va a generar aún más heridas y va a haber la necesidad de darle estabilidad a las tiranías que aportan algo a esa mesa, algo fundamental a las economías. Entonces, hablando de la tiranía iraní y de la tiranía venezolana, por supuesto, se van a sentir muchísimo más seguras en ese aspecto. Esa imagen de Elsi con Lavrov en Turquía. Esto es una cosa que es muy importante que la gente lo entienda. Todo el mundo de una vez empezó a marcar de que Maduro se separa, se distancia de Rusia ante la visita de los Estados Unidos. Maduro dijo que las banderas de Venezuela y de los Estados Unidos se ven bonitas. La retórica es algo de lo más común en un proceso de revolución comunista. Este proceso va de la mano con los socios habituales, Rusia y China. Los rusos y los chinos, más el proceso fundamentalista, están dándole la vuelta al mundo. El concepto de la bipolaridad, Rusia y Estados Unidos en los tiempos de la Guerra Fría se acabó. Estados Unidos no consolidó de manera formal la unipolaridad
el eje del esquema de multipolar no tiene sentido, pero un eje que tenga a China y a Rusia de la mano y que cuente con el brazo armado del fundamentalismo islámico, es un eje que va a cambiar el mundo. La irresponsabilidad para que ese eje se construyese es muy, muy grande. Culpa Clinton, culpa Obama, culpa George Bush hijo. Quizá lo único que quiso hacer algo para que eso cambiara, evidentemente, fue la administración Trump. Pero mientras tanto, mientras eso sucedía, mientras esa unión Rusia-China se hacía posible, mientras ese proceso neocomunista fundamentalista tomaba cuerpo, dejaron crecer la cabeza de playa. Esta Venezuela es la cabeza de playa de esta guerra multidimensional contra Occidente. Este proceso que vemos hoy en esa foto de Delcy con Lavrov es la realidad de lo que es el proceso político, ideológico, comercial y hasta militar en la cual Venezuela está involucrada. La llegada de esta comisión de la administración Biden a Venezuela viene simplemente a suplir esa necesidad. Necesito que pongas petróleo en el mercado. ¿Tú quieres que quítame sanciones? Para Venezuela es perfecto, para el chavismo es perfecto. Para el venezolano es la certificación de que la tiranía encontró una manera más de atornillarse. ¿Cómo lo logró? Gracias a la estructura opositora que hizo todo este espacio, todo este tiempo, toda esta tranquilidad. Ha demostrado que es simplemente un cascarón vacío que hace que Estados Unidos tenga que tomar esta decisión. Es increíble lo que estamos viviendo. Noel, las características, las propiedades físicas del petróleo venezolano no pueden ser procesadas en todas las refinerías. Estados Unidos sí lo puede hacer. ¿En qué otros países se procesa también? Italia cuenta con unas refinerías similares, ¿no? Ellos adaptaron su refinería en un momento hasta poder trabajar con emulsión. Pero India cuenta con unas refinerías similares. China tiene una capacidad menor, pero también cuenta con ellas. Lo cierto es que con todos estos procesos, lo que se llama el mejoramiento del crudo venezolano, convertirlo a lo que se conoce en el mercado petrolero como el crudo Merey, ya hace que sea como potable para el resto de las refinerías, no solo exclusivamente para las refinerías de Citgo en los Estados Unidos o las refinerías propias venezolanas o la refinería de Venezuela que teníamos en Curazao. Este tipo de petróleo que pasa por este proceso de mejoramiento se hace como potable, pues, para otro tipo de refinería. Y lo que importa es ponerlos en la mesa de negociación. No es que tú se lo vas a vender a los Estados Unidos. La gente siempre entra nada más en esa realidad. El petróleo, el mercado petrolero es un proceso de triangulaciones de ofertas, de negociaciones, de espacios. Muchas veces lo que nosotros estamos diciendo que es petróleo para China, bueno, ahorita bajo esta modalidad de compras escondidas y todo este tipo de cosas y la cantidad de cosas que PDVSA no puede hacer de manera abierta, quizás mucho del petróleo venezolano realmente llegue físicamente a China. Pero lo que sucede son ejes de triangulación. Tú facturas hacia un país, entregas en otro, el otro país factura a través de otra petrolera, alguien compró un buque, el contenido de un buque en alta mar, y esas facturas se cruzan. Y eso es lo que da ese resultado final. En cambio, la negociación directa de los Estados Unidos, de Venezuela con los Estados Unidos, sí es un negocio seguro, físico y directo. ¿Por qué? Porque estamos a seis días de barco. El mejor cliente del mundo para el consumo y el mejor cliente para Venezuela, el consumo de nuestros hidrocarburos es los Estados Unidos. Es un negocio que no tiene error, no tiene espacio de pérdida, y eso es lo primero que atacó el chavismo, porque la gracia era destruir a Venezuela, destruir al venezolano. Hoy, que el chavismo ya se siente seguro, totalmente empoderado, porque sacó, gracias a cada uno de estos efectos, sacó a mucha gente del país que le pudiese hacer oposición real. Hoy, cuando ya estamos hablando de que vamos para 25 años de este proceso, no es que estamos hablando de conchitas de mango, son 25 años del proceso chavista destruyendo Venezuela. Por supuesto, se sienten seguros, se sienten dueños del trono. Se dan el lujo de hacer lo que les dé la gana, y por eso recibes a una comisión de los Estados Unidos que podrá hasta mostrarte los dientes. Yo pudiera haber llegado y haber dicho cualquier cantidad, te vamos a invadir si no nos das petróleo. Nada de eso lo dijeron. Pero si lo hubiesen dicho, se hubiesen reído de ellos en la cara. ¿Por qué? Porque lo que está allí es la administración Biden. Entonces se hubiesen reído de ellos en la cara.
Estados Unidos renuncia al petróleo ruso por las violaciones de los derechos humanos, por todo el problema con Ucrania. Entonces se habla de sustituirlo con petróleo venezolano. Y la oposición venezolana, en torno al presidente Guaidó, pide que se produzcan avances concretos en las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro hacia una transición democrática. ¿Otra vez? Bueno, es que lo que se va a asegurar es el proceso electoral del año 2004, del 2024, justo en fecha del proceso electoral de los Estados Unidos. Entonces, el 2024, como estamos viendo, la realidad política actual, simplemente Maduro será reelecto. Si la realidad política actual se mantiene, hasta el fraude tendrá que ser mínimo, porque más allá de mostrar mayor cantidad de bulto, lo cierto es que la oposición es nada, electoralmente hablando. No hay una figura que sea capaz de representar la voluntad electoral de la sociedad. Lamentablemente, esta sociedad cuenta todavía con una voluntad electoral. Siguen creyendo en semejantes ridiculez cuando se está en tiranía. No existe ningún tipo de posibilidad electoral. Entonces, durante todos estos años, Venezuela ha estado sumida en un teatro, y eso es muy bueno que el país lo termine de entender. No solo identificar a los participantes en pantalla de ese teatro, sino todos los que prestaron sus tribunas, sus plumas, todos los que prestaron sus academias para esto. Es importante que el país termine de entenderlo, que si no hay una ruptura, si no dejamos atrás todo aquello que nos trajo aquí, nos mantiene aquí, no hay mañana para Venezuela. Eso es fundamental que la gente lo termine de comprender. Por supuesto que lo que busca el Guaidó es darle más oportunidades al esquema de vestimenta democrática de la estructura chavista. No existe ningún tipo de posibilidad de salida electoral de esta desgracia. No la hubo y no la habrá. Es tan claro como eso. Simplemente es una realidad taxativa. No es que se pueda especular que si Maduro se muere, que si yo no sé qué cosa. Porque el chavismo no es Maduro. Esa estructura que está allí no es Maduro. Mañana ponen a la Morrocoya, mañana ponen a Diosdado, ponen a quien les dé la gana. Igualito va a mantener el poder. ¿Por qué? Porque Maduro no significa absolutamente nada para el votante, ni siquiera para el votante chavista, de lo poco que queda. Porque esa es otra cuenta que tiene que sacar el mundo. Hace mucho tiempo la sociedad venezolana, el general de la sociedad venezolana, la sociedad que era chavista, rompió con eso. No les importa, mientras les den su bolsita de comida, ellos estarán allí, mientras los obliguen a marchar, marcharán. Pero no hay una voluntad, no hay ningún tipo de apego con respecto a la estructura de la dirigencia política como tal. Del otro lado, la estructura opositora es increíblemente veleta, no tiene conciencia política, no entiende que todo forma parte del mismo charco y no termina de comprender. ¿Por qué? Porque constantemente se tiende a personalizar y no entienden que todos simplemente han repetido lo mismo y repetirán lo mismo porque son incapaces de hacer o decir otra cosa. ¿Por qué? Porque el problema es ideológico. Si se entendiera el fondo, la raíz del problema, pudiésemos avanzar para la solución del mismo. Claro que el Guaidó quiere llevar esto de nuevo a una discusión electoral vacía, quiere darle oportunidad a esa vestimenta democrática que el mismo chavismo muchas veces detesta, ¿no? Y se siente incómodo. Por eso es que buscó que se entendiese internacionalmente cuál es la manera de gobernar del chavismo. Por supuesto que el chavismo, en su nueva retórica discursiva, será bastante menos agresivo contra los Estados Unidos, buscando no solo que se alivianen las sanciones que tienen que ver directamente con PDVSA, sino aliviar muchas de las sanciones que tienen que ver con Venezuela en general y conseguir beneficios y retiro de las sanciones de índole personal de cada uno de los miembros. Lo cierto es que esa realidad está allí y seguirá caminando, y entonces lo veremos en el esquema de la retórica. Veremos a un Estados Unidos que va en contra del principio de lo que es una decisión de Estado por una decisión de gobierno, que es algo muy, muy triste porque forma parte de este desmembramiento de la institucionalidad de Occidente y de la fe que se pueda tener en los Estados Unidos como baluarte o aliado. Ya lo de Afganistán creo que dejó muy claro cuál es el tratamiento de hoy hacia los aliados de los Estados Unidos. Cada uno de esos forma parte de la retórica de lo que está significando a qué juega Venezuela.
Y ahora, ¿a qué juega Venezuela? Y esa foto de Delcy con Lavrov. Ese espacio donde Venezuela queda casi como bisagra en un espacio de la comunicación y la negociación política por otras bandas entre los Estados Unidos y Rusia. Aquí vemos un eje de unión en esa fotografía que salió ayer de esa reunión, porque marca la realidad política de Venezuela en eso. Esa Venezuela moneda de cambio, esa Venezuela vaso comunicante hoy, esa Venezuela que es fundamental en el concierto de las naciones dentro de lo que se llama energía, de lo que se llama petróleo, de lo que se llama la sangre del planeta. Volvemos al caso de lo que estábamos hablando de esta manera donde queda clara la gran mentira de las energías limpias frente a lo que aportan y la realidad de lo que nosotros tenemos. Tú sabes que hay una cosa que me ha impresionado, Jenny, que hay una gran ignorancia de la realidad de lo que significa la energía en el mundo. Yo estoy impresionado y al límite de asustarme, ¿no? Porque la gente está hablando, no, pero es que el petróleo se murió, ahora todo es eléctrico. ¿Y de dónde demonios creen que se produce la electricidad? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Cuánto aporta al mundo la energía nuclear? Que es una gran maravilla. ¿Cuánto aporta al mundo? ¿Cuánto aporta al mundo las energías renovables? Que son una maravilla, entre comillas, porque la única energía realmente renovable que genera menor nivel de distorsión es la geotérmica. Porque hasta la de la represa, la energía hidroeléctrica genera una gran distorsión. No vamos a hablar de la distorsión que genera en la ecología real los esquemas eólicos, lo que genera en las aves. No vamos a hablar lo que hemos dicho constantemente, lo que cuesta generar una celda solar o lo que cuesta generar una batería de litio en el proceso contaminante. Y eso estamos hablando de que es alrededor del 20% de la torta mundial de energía. Entonces, ¿de dónde creen que sale la energía cuando enchufan algo, cuando enchufan un carro eléctrico? Sigue saliendo y saldrá del combustible fósil por un muy buen tiempo. Por eso es que estos esquemas siempre tienen esta realidad. Por eso es que antes de la guerra nosotros hablábamos del peligro de los yacimientos de petróleo que se habían encontrado en el Ártico, como un submarino ruso puso ahí una señal de balizaje como diciendo, epa, nosotros llegamos aquí, y por qué Rusia, los Estados Unidos mandó rapidito a callar todo ese cuento. La gente de verdad todavía no termina de entender ese tipo de realidades. La guerra, como dijimos desde el inicio, viene a reivindicar el hecho del combustible fósil y en el asunto y la oportunidad de Venezuela. Esto también viene a darle un mensaje a mucho venezolano estúpido que odia a Venezuela y que da a Venezuela como un hecho perdido. En el momento en que la tiranía sea extraída, vamos a poner la realidad del mercado preguerra. La realidad del mercado preguerra estaba hablando de $78 por barril. $78 por barril para Venezuela es un precio poco más que extraordinario. Aún en nuestra calidad de petróleo, estamos hablando del precio de la cesta Brent, vamos a bajarlo al precio de nosotros, tienen 3, 4, hasta $5 por debajo y sigue siendo un precio increíblemente extraordinario. Para los costos de producción de Venezuela en funciones normales son simplemente maravillosos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que ir a sacar el petróleo en mar adentro, nosotros no necesitamos sacar el petróleo enfrentando un proceso guerrillero, nosotros no necesitamos teniendo terroristas volando oleoductos, nosotros no teníamos nada de eso. Esa es la realidad. Nosotros somos la principal reserva petrolera del planeta y teníamos el segundo complejo refinador más grande del planeta. Todo eso lo destruyó Chávez. Póngalo esos $78 barril pre el inicio de la guerra. Hoy estamos hablando de 120 y pico dólares y mucho más. Y va para más, va a seguir creciendo, no importa esta serie de acuerdos. ¿Qué debería estar haciendo el guiado y la estructura opositora si quisiera de verdad, por lo menos generarle a Venezuela una obligación de proceso institucional? Debería estar reforzando a los congresistas estadounidenses que están buscando una ley que prohíba que los Estados Unidos compre petróleo venezolano e iraní. El petróleo va a seguir, van a levantar sanciones. ¿Los Estados Unidos está obligado a comprarlo? No, porque lo que comentaba, lo que importa es que el petróleo entre al mercado, a esa bolsa del mercado.
Después a quién se le compra, eso es otra cosa. Pero mientras más petróleo exista en la bolsa, el precio podrá ser un poco más razonable. Pero es que ni siquiera eso les da, ¿no? Más allá de más allá del colaboracionismo como tal, que es la razón, el leitmotiv de esa estructura opositora, está la absoluta incapacidad de pensar en Venezuela, en oportunidades, en la realidad de lo que significa para Venezuela el hecho de que fue reivindicado el combustible fósil, de que ahora en adelante el mundo va a ver con otra cara todos los procesos energéticos. Van a desarrollarse cada vez más aplicaciones para intentar hacer que la energía renovable sea una realidad. Pero esto está mostrando la verdadera realidad de lo que se vive en cuanto a consumo energético. Y eso simplemente trae beneficio a Venezuela. Hoy el beneficio es exclusivo del chavismo. Si no hubiese chavismo, el beneficio fuese gigantesco para cada venezolano, para este país, para esta tierra genial, para esta tierra llena de gracia, de magia, que simplemente es no querida por los venezolanos, no apetecida por los venezolanos. Este hecho de que el chavismo pueda jugar con estas cartas, con esta tranquilidad frente al mundo, es porque el mundo sí entiende lo que vale Venezuela y los venezolanos no terminan de comprenderla. El presidente Duque le ofreció petróleo colombiano a Biden. Dice que Colombia es un país que tiene más capacidad de suministrar hidrocarburos de lo que tiene Venezuela. ¿Qué hay de cierto? Bueno, ¿Colombia puede producir petróleo a los niveles que necesita el mercado mundial? No. Sencillo como eso. ¿Puede conseguir Duque que Biden estimule una serie de empresas multinacionales que cambien la visión de cómo desarrollar el mercado petrolero colombiano? Es a más largo plazo. La respuesta se necesita en un periodo más corto. ¿Qué hizo Duque? Marcó un buen comercial para el concepto propio de todo lo que se está haciendo. Pues Duque pone una cosa en la mesa con el hecho de que los Estados Unidos está técnicamente nombrándolo como un aliado especial de la OTAN. Entonces, eso simplemente son figuras comerciales bien bonitas. Hay otro titular que sirve para que todo el mundo pelee y discuta y se pongan de un lado o del otro. Maduro dijo que puede haber reactivación del proceso de conversaciones después de reunirse con la delegación de la Casa Blanca. Pero Diosdado dijo que no se va a tocar ese tema. Entonces, México sí, México no, y se crea otra vez toda la discusión en torno a esto, perdiendo de vista cuál es el problema realmente importante, ¿no? Esa es la gracia, hacer que se pierda de vista el problema realmente importante. La realidad es que México habrá, punto. Lo que pasa es que Diosdado enciende para que se vea, hay una división. Diosdado no puede ver a Maduro, Maduro no quiere ver a Diosdado ni en pintura. Las mismas ridiculeces de cuando Chávez, las mismas ridiculeces eternas. Lo cierto es que México habrá, después de que los titulares se desvanezcan, por supuesto que Noruega va a seguir generando ese bypass, por supuesto que la estructura de oposición se verá nuevamente humillada, pero dirán, estamos consiguiéndolo, y habrá una gran cantidad de pendejos que lo aplaudan. Hay otro punto que es muy importante, ¿no? Que es, ahora viene el proceso de victimizar al guiado. Lo traicionaron, aquel sí sabía, aquel hizo lobby, hizo las posibilidades, se reunieron con History a espaldas del guiado en Colombia. Lo cierto es que al guiado no lo están traicionando. Todos y cada uno traicionaron a Venezuela. Así de simple. Así de simple, y el país tiene que comprenderlo. Que no es el interinato, que no es la asamblea del 2015. Que desde 1999 Venezuela lo que vive es una ficción de estructura de república o democracia. En 1999 se abolió el Estado de Derecho en Venezuela con el proceso constituyente. Todo, de allá para acá, ha sido un asqueroso teatro para vestir de democracia el proceso de la imposición de una estructura de tiranía comunista. Proceso de imposición que desde el principio llevaba un anclaje internacional regional en la parte del Foro de Sao Paulo, el institucional dentro del esquema de la internacional socialista y el global con ese eje de neocomunismo fundamentalista.
Esa es la realidad. No es tan complicada. Simplemente es querer admitir que se usó a la gente como tontos útiles para esto. Pero lo que se me complica entender a mí es cómo Delcy Rodríguez puede ir a un foro de diplomacia en Turquía. Bueno, hay gente que cree que el chavismo quedó bloqueado con aquel concepto de los 60 países apoyando al guiado. No, pero te hablaba de diplomacia, precisamente. Bueno, mira, después de que uno vio a Nikita Khrushchev quitarse el zapato en la Asamblea General de la ONU y darle con el zapato al podio, después de que uno vio a Fidel haciendo lo propio y que fuese y le rindieran homenajes, después de que uno ha visto cada una de estas cosas, que el título de diplomacia lo porte Delcy, casi que es hasta simplemente consecuente con esa realidad. Bueno, pero la señora dijo que se rechaza completamente una eventual instalación de una base militar rusa en Venezuela porque la Constitución venezolana no lo permite. Esos son bonitos asuntos que le permiten a Venezuela colocar esa chaqueta, ese manto de institucionalidad. Lo cierto es que aquí hay el soldado ruso parejo, lo cierto es que aquí trabajamos con equipos militares rusos y chinos combinados. Para la gente que no entiende cómo funciona eso es viejo. En Venezuela es un asunto viejo. Aquí trabajan en conjunto. Entonces, hoy cuando cree la gente que el hecho de lo que es Rusia tomando Ucrania es una aventura de Putin y que Putin es un loco, no tienen ni idea de lo que viene detrás de esto. Bueno, la Constitución argentina parece que no lo impide porque China tiene la Estación de Espacio Lejano en Argentina, que si eso es para mirar el espacio, yo soy venusina. Pero bueno. Mira, si Rusia no contara con Kazajstán y con estos países del Asia Central que están más cercanos al Ecuador, nosotros tuviésemos aquí una base de lanzamiento espacial. Es un asunto de lógica, señoras, entiendan. Es un asunto de absoluta lógica. Cuando aquí se desvaloriza al país, no se entiende su ubicación geográfica ni siquiera, ese punto mágico al norte del sur, esa base en esta cuenca del Mar Caribe, este lugar mágico donde el Atlántico te baña, donde tienes la puerta en el Canal de Panamá para tener el Pacífico. Cuando no se entiende eso, es cuando vienen los imbéciles y dicen Venezuela no vale la pena. Lo peor es que mi país cuenta con tanto imbécil así, que es una cosa que realmente duele. Noel, Chile estrenó un nuevo presidente, el señor Boric. Y estaba viendo que Chile retirará querellas contra manifestantes del estallido social. Claro que sí. Son 139 querellas que aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva. No solo no pasó nada, son reivindicadas. Boric dice hoy de manera clara que no estuviese allí sin esos sucesos, sin esas manifestaciones. Aquí en Venezuela los abogados dirían a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, él mismo reivindica ese proceso, tal como Chávez reivindicó en su momento lo que fue el Caracazo del 89 en Venezuela. La realidad es que una de las banderas del socialismo cuando está en campaña es la destrucción. Punto. El socialismo destruye para hacer gobierno y cuando no es gobierno sigue destruyendo para intentar serlo. Cuando es gobierno, ¿qué más viene a destruir? Eso es lo que hace. Entonces, este episodio de Boric en Chile, a mediados del año pasado, cuando el proceso de las primarias chilenas de la izquierda, y Boric obtiene ese triunfo electoral, ahí hubo un movimiento porque había que desplazar al otro candidato que era más comunista que Boric en apariencia, pues. Entonces yo escribí un tuit donde decía, ¿Boric ganó? No. Hicieron que perdiera el otro. ¿Boric es bueno? No. Boric, el otro es Chávez, Boric es Allende. Y ¿Boric va a ser mejor que Allende? No, Boric va a ser muchísimo peor que Allende porque cuenta con la constituyente. Entonces lo que le viene a Chile simplemente es terrible.
Terrible, no es porque uno esté viendo el futuro, siendo negativo, pesimista. No, chicos, es a veces básico. Usted le diste a un comunista el poder y tienes allá abajo unos tipos con una katana que se están raspando todo. Ya se rasparon la bicameralidad, algo fundamental para el desarrollo de una nación, con orden, con estabilidad, con representación, con la idea de convertirse en un Estado federal. Ya se la rasparon vía constitucional. Entonces lo que le viene a Chile es simplemente terrible. Boric va a ser el payaso que hace el proceso, ¿no? Entonces hoy, fíjate, como parte de su payasada, él llega al momento de su juramentación y da una vueltita, me recordó la Mujer Maravilla, dando una vueltita detrás de Piñera para llegar a su puesto como presidente de la República. Mira, aquí soy un comunista normal, doy una vueltica y ahora soy el presidente de Chile. Pero no solo esta gente retira querellas, sino que conforman una mesa de reparación para las víctimas. Y una palabra que me lastima mucho, recuperación inclusiva. Tú sabes que quizá el que está redactando eso debe ser el noruego Dag Nylander, ¿no? Que logró hacer que los criminales de la FARC llegaran al Senado. Porque es la misma cochinada. Pero estamos perdiendo el tiempo en decir todos, todas y todes para lograr la inclusión cuando siguen matando mujeres, cuando sigue habiendo discriminación por raza, por preferencia sexual, por religión, por lo que sea. Mira, es que a preocupar del lenguaje. Es que va más allá del asunto del lenguaje. Toda esta agenda de género, toda esta agenda progresista en general, más allá del esquema propio del asunto del feminismo o la agenda de género como tal, la ideología de género, todo esto que está dentro del marco que supera aún la Agenda 2030, todo ese esquema progresista es fundamental para la destrucción de Occidente. Entonces, tú tienes hoy el caso como que hoy la Unión Europea sanciona a Polonia y Hungría por fortalecer a las familias y por fortalecer a su nación. Eso es lo que hace Europa, que va a quedar para Latinoamérica, que es un chiste en ese sentido. Entonces, la Europa progresista, que es la que lleva esa bandera principal que hace que todas estas estupideces del lenguaje y más sean realidad, hoy censura y sanciona a los países que han tenido que ser más colaboradores, más fuertes y más constantes en recibir la cantidad de gente que está huyendo del conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania. Tienen que recibirlas. Y le han prestado todo el soporte y toda la ayuda posible. Y esos países tienen muy claro lo que es la defensa a la familia y lo que es la defensa a la idea de su nación, a su cultura. Y por eso son multados hoy por la progresista Unión Europea. Por supuesto, este tipo de realidades, cuando se ven en Latinoamérica, aún son más ridículas, pero allá hacen que Putin se ría y se ría a carcajadas, que Xi Jinping se ría a carcajadas. Y no te quiero contar lo que piensan en Irán con cada uno de esos procesos. No, me imagino. Es increíble el daño que le están haciendo al mundo. Entonces, sí, para eso se ponen en ese lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que la gente sea cada vez más profundamente estúpida. Y lo logran. Entonces, antes se utilizaba todas las estructuras mediáticas y todo el esquema para poder manipular a las masas. Ahora las masas están profundamente estupidizadas y se utiliza todo ese mismo esquema para burlarse de ellas. Y la Unión Europea también aconseja a Venezuela cómo hacer para tener unas elecciones libres y transparentes. Y siempre vuelve la burra al trigo. Otra vez elecciones. Y serán, Jenny, como te estaba diciendo, serán. ¿Por qué? Porque la Unión Europea jamás va a decir lo que hay que hacer de correcto. Nunca lo van a decir. No importa si no fuese esta Unión Europea progresista, si fuese una Unión Europea medianamente seria, como en los tiempos bueno, que no existían, porque no se armó la Unión Europea, pero si hubiese líderes de la talla de Kohl, de Thatcher, cosas de esta frente a la realidad de lo que está viviendo Venezuela, por lo menos obviarían el ridículo, ¿no?
quizás hasta se callarían y no mirarían, esperando que en Venezuela se haga lo que se tiene que hacer, ¿no? Lo cierto es que mientras Venezuela espere por algún tipo de comunicado institucional, internacional, que sea contrario a un hecho electoral o a la negociación o al diálogo, es un asunto absolutamente ridículo, no va a pasar. La realidad es que si la administración que estuviese hoy en los Estados Unidos no fuese la administración Biden, si fuese una administración no demócrata, no vamos a poner específico la administración del presidente Trump, la realidad es que esa comisión que hubiese venido le hubiese dicho, mira chicos, se te acabó el tiempo, y hubiese cambiado todo. ¿Por qué? Porque los hechos de guerra, frente a la realidad que vamos a vivir en lo próximo inmediato, son cosas realmente gigantescas. Hoy, por fin, la administración Biden dijo lo que tenía que decir desde el principio y se hubiesen evitado muchísimos problemas. Ellos van a velar porque el espacio OTAN sea respetado, que no van a ir a una guerra con Ucrania por Ucrania porque sería dar el inicio a la Tercera Guerra Mundial. Esa es la realidad de lo que se vive. Por eso hay que entender esto dentro de este marco de realidades para que la gente termine de comprender por qué los Estados Unidos tienen que venir y decirle a Maduro, vende petróleo, yo te quito sanciones. Esas son las realidades del mundo que hay que comprender para poder entender cómo funciona esto. Hoy por fin la administración Biden hizo lo correcto en terminar de quitarle este juego de falsas esperanzas a la población de Ucrania, este juego de manipulación global, y admitió una realidad. Si atacas a Rusia para defender Ucrania, se inicia la Tercera Guerra Mundial. Punto. Tan clarito como eso. Por fin se dijo, y yo creo que es un asunto bien importante para que el mundo termine de comprenderlo. Hay un asunto que es horrible en toda esta realidad, porque es una cosa simplemente espantosa. Estamos hablando de que la soberanía de un país tiene que desaparecer para que el mundo no desaparezca. Así estamos frente a esta realidad. Es increíble porque parece absurdo, pero hasta esos números estamos llegando. Mientras tanto, en mi país, todavía alguien se preocupa por lo que diga una imbécil caricatura como el Guiado, o por lo que dicen la gran cantidad de degeneradores de opinión que todavía sopesan el hecho de que si se habló o no con la oposición. Por favor, oposición y gobierno es parte del mismo teatro. El mundo va a mantener que ese teatro funcione. ¿Por qué? Porque se necesita una Venezuela estable. ¿Qué es estable? Que coloque petróleo en el mercado. ¿Puede matar gente mientras tanto? Claro, mata. Ese no es el problema. El problema es que coloques petróleo en el mercado. Así funciona el mundo. Esa es la realidad. Abel, con todo este problema hemos dejado de hablar de Don Pollo Carvajal. Declinó colaborar con la Fiscalía de Perú, que está investigando a Ollanta Humala, el caso de Brecht y el dinero recibido del régimen venezolano. ¿Por qué con Italia sí y con Perú no? Porque Italia te deja en Europa, pero no se hace nada en pro de tu tranquilidad. Ah, por eso. Claro, lo que le interesa es lo que lo deje en Europa, no que lo saque. Nada que me haga cruzar el Atlántico. Claro, para venirse a Perú no creo que le convenga. No, ¿para qué? No, mientras él pueda estar en Europa, chévere. Y el caso de Miguel Ángel Lor, no le dictaron prisión preventiva, solo se tiene que presentar cada 20 días, pero quedó formalmente procesado por el delito de defraudación tributaria. Sí, y eso pone en alerta a todos los socios de él. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tira esa piedra para empezar a ver los movimientos de dinero. De dónde salen, para dónde van, qué banco se presta. Y así se va aumentando esa gran tela que le interesa a los que persiguen el dinero para poder generar distintos procesos de nuevas causas judiciales, nuevos procesos. También me extraña la señora Ingrid Betancourt, que ahora está atacando a la otra señora, Pilar Córdoba. Eso es Le pide que renuncie a su candidatura sin atrincherarse en el aforo que le daría su curul de senadora.
Ojalá Colombia pueda pasar esas páginas también de personajes tan lamentables, las dos. Ojalá Colombia pronto pueda pasar esa página. Lamentablemente no se ve eso en el futuro próximo. Estamos a punto, estamos aquí a un par de meses de las elecciones de primera vuelta en Colombia. El panorama electoral es realmente negativo. Que la Corte Suprema de Justicia está pidiendo documentos al Senado para investigar la relación de Piedad Córdoba con el régimen venezolano a nada de las elecciones. Eso es bueno, pero eso no atiene directamente al hecho Petro y la campaña electoral. Y esto es algo muy importante para que la gente entienda cómo funciona la mentalidad del votante latinoamericano. El votante latinoamericano no entiende que todo eso es una sola cosa. Simplemente no entiende. Hay un fenómeno emocional de una gran cantidad de votantes colombianos que está decidido a que Petro es su salvador. ¿Por qué? Viene un voto castigo, hay una gran cantidad de cosas, un proceso de reivindicación de las luchas sociales, una gran cantidad de pendejadas que hacen, que hacen el daño que muchas veces se pudiese evitar si existiese algún tipo de fórmula para el voto calificado. La realidad es que, como no se hizo justicia cuando se debió haber hecho justicia, mucho antes de que Petro pudiese haber sido candidato a la alcaldía, como en realidad es que el concepto de la justicia transicional, que no es justicia, sino es una negociación para lavarle la cara a criminales, es lo que ha hecho posible el proceso político actual colombiano. No importa que mañana tú pongas a juicio técnicamente a lo que sería el próximo gabinete de Petro. Eso no tiene en el votante mayor reacción y es una cosa realmente dolorosa, ¿no? Porque en el caso colombiano hablamos de víctimas, de muertos y viene esa realidad que yo siempre explico para que se entienda. Cuando usted le dice corrupto a un genocida, a un asesino, está escupiendo sobre las víctimas. El latinoamericano no juzga la corrupción. Es una cosa absolutamente deprimente, pero la sociedad latinoamericana no juzga la corrupción. Por eso venir y gritar, Maduro, tú eres un corrupto, Piedad, tú eres una corrupta, Petro, tú eres una corrupta. No, son asesinos. Forman parte de una estructura que ha generado la destrucción de una nación. En el caso venezolano, el concepto del genocidio, los crímenes de lesa humanidad ligados al chavismo son desde el inicio. Pero no se ha hecho otra cosa que vestirlo de democracia una y otra vez. En el caso colombiano, Noruega, la misma que está haciendo las negociaciones de nosotros, el mismo protagonista, Dag Nylander, los llevó hasta el Congreso. Entonces imagínense lo que va a venir. La realidad es que los procesos políticos electorales necesitan ser enfocados de una manera muy especial, y eso para enfocarlos, si todavía el voto va a ser de manera directa y general, lo primero que hay que hacer es buscar cómo elevar a la sociedad, para que la sociedad pueda rechazar a la mentira, pueda rechazar a la falsedad, y que la sociedad y la institucionalidad exista para poder juzgar a los que le han hecho daño a la nación. Juzgarlos en el momento, no como un concepto político, sino el juicio penal al que se debe para inhabilitarlos políticamente para que el caos no sea tan evidente. ¿Te puedo leer algo del año 1853? Por favor. Juan Bautista Alberdi, en su libro Elementos de Derecho Público Provincial para la República Argentina, dijo: el sistema electoral es la llave del gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne. Busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio. Así es una verdad inmutable. Inmutable. Es una realidad. 1853. Por eso, es una realidad inmutable. Son cosas realmente impresionantes. Tú sabes, en Roma, antes de la debacle propia, cuando antes de todo lo que propició la debacle, ¿tú sabes cuál era lo que permitía al romano considerarse ciudadano?
cuando pagaba impuestos. Si no, no era ciudadano. Entonces no tenías derecho a expresarte como tal. Eso son cosas, es decir, esa manera de encontrar al ciudadano su voluntad directa y restricta, ignorante, manejarla, centrarla, darle espacio, bien sea a través de colegios electorales o elecciones de segundo grado o otros esquemas donde se pueda calificar el voto, y es algo tan antiguo como la existencia de la idea de república. Noel, hablar con vos es un placer, pero se me vuela la hora. Jenny. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana. La próxima semana, si Dios quiere, nos encontramos, y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Muy buenas noches.